Estamos de vuelta con Susana Silva Hassenbach, coordinadora de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Vamos a conversar con Susana sobre cuáles son los costos de la corrupción para el país y qué iniciativas está tomando este gobierno para combatirla. Susana, ¿cómo estás? Bienvenida a Rumbo Económico. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Susana, hablemos primero de cuánto nos cuesta la corrupción. Danos números. Sí, bueno, en realidad, Enrique, es muy difícil establecer una cifra exacta de cuánto cuesta o cuánto nos cuesta como país la corrupción. Esto porque hay cifras ocultas, como tú sabes, la corrupción se desarrolla en un espacio en el cual los corruptos buscan no dejar huellas. Sin embargo, hay estudios que efectivamente han buscado dar cifras exactas. Por ejemplo, el Banco Mundial, de manera como un promedio, señala que los países en general, no solamente el Perú, los países en general pierden un 4% del PBI anual por los problemas de corrupción que puedan existir. Esto es una barbaridad. En el caso de Perú, bueno, se podría aplicar también este 4%, pero en el caso de Perú sí han habido algunas aproximaciones que ha señalado, por ejemplo, la Contraloría General de la República. El Contralor ha señalado que nuestro país pierde alrededor de 10.000 billones de soles por año, que representa el 2% del PBI. Con esa cifra, tú te imaginas la cantidad de inversión que se ha podido lograr para nuestro país en términos de camas hospitalarias, hospitales en general, colegios, pistas, en fin. Igual también en la misma línea de lo que señala o lo que ha señalado recientemente el Contralor dando estas cifras, hay un estudio interesante que hace poco ha sido publicado que corresponde a Alfonso Quirós, la historia de la corrupción, donde se hace también un estudio, una aproximación de un estudio econométrico de cuánto representa la corrupción desde los años 1800 hasta la actualidad. Y él calcula, dependiendo de las distintas etapas en las cuales se ha vivido, porque no en todas, se puede decir que ha habido una etapa o un periodo de costos enormes en la corrupción. Entonces, en promedio, calcula que se ha gastado en nuestro país, o se ha perdido, mejor dicho, en nuestro país, alrededor del 3 al 4% del PBI en la corrupción. Increíble. Ahora, Susana, la percepción es que este gobierno no es menos corrupto que los anteriores. Uno ve las encuestas y no es que la gente esté más contenta en este tema, en este gobierno, que en el gobierno anterior. ¿Qué están haciendo ustedes concretamente como gobierno que han logrado en estos años? A ver, Enrique, yo te diría algo. Efectivamente hay una percepción muy negativa de parte de los ciudadanos respecto de la corrupción en general en el país. Sin embargo, si bien es cierto que la corrupción ocupa el segundo lugar dentro de los principales problemas que percibe el ciudadano en el país, cierto también que es considerado el principal obstáculo para el desarrollo del país. Yo debo señalar que, de acuerdo a las distintas encuestas que se han realizado por Ipsos Perú, por ejemplo, de manera mensual y que son publicadas en el Diario del Comercio mensualmente, cuando se le pregunta al ciudadano cuál es el principal logro que ha tenido este gobierno, dentro de los 3 o 5 lugares está el combate a la lucha contra la corrupción. Cierto también es que aparece como uno de los principales problemas en el gobierno. Exacto. Entonces, pero lo importante aquí es que sí hay un reconocimiento de algunos avances importantes que se han dado. Por ejemplo, la Procuraduría Anticorrupción ha sido repotenciada gracias a este gobierno. En los años anteriores, luego del éxito que tuvo la Procuraduría Anticorrupción durante el gobierno de transición, luego cayó en una dinámica no muy activa, que digamos. Luego, posteriormente, con este gobierno se dinamizó. ¿Cómo se dinamizó? Inyectaron, bueno, ¿Cuál es la evidencia por ejemplo, de que está funcionando mejor? Se ha recuperado mucho mayor número de dinero, se ha quintuplicado la media de recuperación de los montos con relación a los gobiernos anteriores. Pero entonces, eso no tiene que ver con procesos que venían, ¿no?, abiertos desde el gobierno pasado. Por supuesto. Entonces no es tanto, digamos, mérito de
de la actual Procuraduría, sino de los procuradores que iniciaron esos procesos en su momento. Lo que pasa es que la la Procuraduría Anticorrupción tiene como principal labor recuperar los dineros que se han perdido por la corrupción, los montos que son asignados dentro de un proceso judicial como reparación civil. Y estos montos ya estaban fijados hace bastante tiempo, y lo que se ha hecho en este gobierno es repotenciar la Procuraduría Anticorrupción, inyectar mucho más recursos para potenciar las oficinas descentralizadas y lograr así una mayor recuperación de los montos que se han perdido por corrupción. Entonces, la labor de la Procuraduría ha sido mucho más efectiva durante este periodo, y eso es importante destacarlo, y lo han destacado también distintos especialistas que han visto efectivamente una labor mucho más proactiva en esta Procuraduría Anticorrupción comparándola con tiempos anteriores. Ahora, no es difícil dar la impresión de que se está liderando con ahínco una lucha contra la corrupción si en el principal escándalo de corrupción de este gobierno, que es el caso Óscar López Meneses, el mismo presidente no quiere participar dando su testimonio, además siendo el caso que, según él, este tema ya está resuelto y que él sabe quién es el responsable. Y más aún cuando el oficialismo no le ha dado recursos a la comisión del Congreso que analiza este tema. O sea, lo que la población siente es que en el caso de corrupción más grande que se ha vivido durante este gobierno, el gobierno lo que ha hecho es más bien esconderse en el closet y no querer salir. No, de ninguna manera, Enrique, de ninguna manera el gobierno ha pretendido o busca esconderse en el closet, todo lo contrario. Todo el problema de la comisión Óscar López Meneses significó dar información de parte del Ministerio del Interior, y significó inclusive la renuncia del propio doctor Pedraza, el ministro Pedraza, asumiendo una responsabilidad política, y se ha aclarado si el presidente no quiere acudir al Congreso. Lo que pasa ahí ya lo ha explicado el ministro Daniel Figalo, el ministro de Justicia, en el sentido de que la responsabilidad política le corresponde a los ministros, al personal administrativo que se encuentra dentro del Ministerio del Interior. Pero el ministro ya lo votaron, y el presidente sale y le da una explicación al país. Y le dice, esto se resolvió porque era corrupción de la policía. Entonces, todos nosotros nos estamos preguntando qué pasó con López Meneses, y cuando el Congreso lo invita al presidente para que vaya y explique, el presidente dice, no, yo no voy a ir a explicar. A ver, vamos por partes. En primer lugar, al ministro del Interior no lo votaron. El ministro del Interior renunció como un acto de asumir una responsabilidad política. Lo que pasa, el tema, lo que ocurre, Enrique, es que en un Estado democrático, un Estado de Derecho democrático, tienen que haber instancias de responsabilidad, y lo que establece la Constitución política es que la responsabilidad, en el caso de un problema que ocurra en un determinado sector, la responsabilidad política le corresponde asumir al ministro de la cartera en donde surgió el problema. Es él el que tiene que dar las explicaciones, es él el que tiene que dar toda la información, y eso es lo que se ha estado haciendo. Desde el lado del gobierno, de manera general, se ha brindado toda la información que se ha tenido al alcance. Se le dio computadoras. Bueno, pero eso es un tema presupuestal que tiene que ver... Un tema presupuestal que depende del oficialismo, que depende del partido de gobierno. Bueno, es un tema presupuestal que tiene que verse en el ámbito del Poder Legislativo, pero lo que yo te digo, Enrique, es que este gobierno es uno de los que ha manifestado de manera tajante su voluntad de luchar contra la corrupción, no solamente con lo que te he mencionado respecto a la Procuraduría Anticorrupción, sino, por ejemplo, con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que es un espacio que es liderado está bajo la presidencia valga la redundancia, la presidenta del Consejo de Ministros ahora, y donde participan un conjunto de entidades tanto del sector público, del sector privado y la sociedad civil. Y se ha trabajado ahí proyectos de ley muy interesantes, muy importantes, que buscan consolidar el marco normativo de nuestro país. Se han dado normas importantes como, por ejemplo, el tema de la multa, que establece la multa para los delitos de corrupción, que se define con claridad cuál es el concepto de funcionario público. Se ha reformado se ha iniciado un proceso de reforma importantísimo con la ley Servir, que va a buscar establecer todo un sistema de meritocracia al interior de la entidad, de las entidades. Y de otro lado también una reforma
reforma en el tema de contrataciones. Entonces, estos temas no pueden decirse que no son manifestaciones de voluntad clarísimas de resolver el problema, tanto en lo que se refiere a la prevención como se refiere también a la sanción. Vamos al tema y de una las cosa más, elecciones. permíteme, una cosa más, es que me parece importante señalar que se ha inyectado también 43 millones de soles al Ministerio Público para fortalecer lo que es la Fiscalía de Lavado de Activos. Ese no es un tema menor, no es un tema menor. Vamos al tema de las elecciones. Ustedes han desarrollado un aplicativo que es bien interesante y que la ciudadanía lo debería conocer porque permite informarse sobre en qué casos de corrupción aparentemente podrían haber estado vinculados los candidatos. Cuéntanos un poco. Así es, efectivamente. Mira, Enrique, lo que ocurre es que en nuestro país, lamentablemente, lo que hemos visto en los 4 últimos años es que han habido presidentes de gobiernos regionales, alcaldes provinciales y distritales que han tenido problemas de corrupción, procesos, denuncias, procesos e inclusive sentencias, y algunos de ellos han terminado presos. Con la intención de justamente evitar esta situación, curarnos en salud, desde la presidencia del Consejo de Ministros se ha lanzado una plataforma que busca brindar información a los ciudadanos respecto de cuáles son los procesos penales en curso que tienen los candidatos por delitos de corrupción, de tráfico ilícito de drogas y de terrorismo. Lo que nosotros hemos inicialmente empezamos con información sobre cuáles son los relacionada a los candidatos a presidentes de gobiernos regionales y candidatos a alcaldes provinciales. Hoy día hemos incrementado este número y lo que hemos visto es que hay alrededor de un 8% de los candidatos que tienen procesos penales de corrupción. Esto lo que nosotros buscamos es obviamente no satanizar a los candidatos que tienen procesos, porque nada impide, si es que tienen un proceso penal abierto, que puedan ser candidatos. De hecho lo son candidatos. Pero lo que sí buscamos nosotros es que la ciudadanía, tú, yo, la gente que va a votar el día domingo, sepa quiénes son esos candidatos, sepa cuáles son los antecedentes, sepa cuáles son los problemas que han tenido cuando se han desempeñado en la función pública, y a partir de esa información busquen ellos mismos, pregunten a sus propios candidatos o busquen información adicional para ejercer un voto informado. ¿Cuál es la web en la que se puede consultar esto? La web es can.pcm.gov.pe y /candidatos 2014, pero también se puede acceder a esta información en un aplicativo que hemos creado, que es muy fácil de descargar, sea en Android, en Blackberries o también en iPhone. Listo, Susana. Muchísimas gracias. Gracias por venir a Rumbo Económico. Encantada. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con el programa.